Hola, nosotras somos el grupo 11 y vamos a exponer sobre asbesto y cáncer. Vamos a iniciar con qué es el asbesto y cómo nos exponemos. El asbesto son un grupo de minerales tipo silicato que está dividido en dos subgrupos. El crisolito o asbesto blanco es el más utilizado industrialmente y es un tipo de fibra enrollada en sí misma en estilo espiral. Y las fibras anfíbolas que son en tipo espada. Las propiedades son, por un lado, el aislamiento térmico y por el otro, la incapacidad de conducir electricidad, lo que hace que el asbesto sea utilizado en tejas, baldosas, textiles, cemento y frenos de carros. Y hay dos tipos de exposición al asbesto. Por un lado, la inhalación de partículas, ya sea en minería, en destrucción, por ejemplo, de edificios, casas, escuelas, o también cuando el material, por ejemplo, en las tejas, inicia un proceso de degradación. Y por el otro está la deglución, que se da mayoritariamente por consumo de agua contaminada, que pasa por tuberías hechas de cemento compuesto de asbesto. Tanto el crisolito como las fibras anfíbolas ha sido demostrado que son productoras de cáncer. Ahora yo les voy a hablar sobre la fisiopatología del desarrollo del cáncer por asbesto. Entonces, en primer lugar, es importante mencionar que al inhalar el asbesto, este se acumula en los alvéolos y desata diferentes mecanismos que son los que promueven el desarrollo del tumor. Entonces, en primer lugar, hay estrés oxidativo que genera un daño del ADN en estas células. También se produce una inflamación crónica con mediadores inflamatorios como NF-kappa beta, el factor de necrosis tumoral alfa y GF1, que inhiben la apoptosis, promueven la angiogénesis y promueven la fibrogénesis, que también pues ayuda a que se forme el tumor. Asimismo, los mastocitos, al intentar fagocitar el asbesto, median más citoquinas inflamatorias y esto pues perpetúa el desarrollo del tumor. También la acción mecánica de las fibras provoca unas aberraciones migratorias por defectos en la segregación de los cromosomas porque hace que no se puedan unir bien con el uso. Y así no se puedan separar de manera correcta y haya fallas en la mitosis. Y de igual forma pueden provocar de lesiones en los cromosomas. Y en cuanto a mutaciones genéticas específicas, se sabe que pueden mutar P16, CDKN2A y NF2, que son genes supresores de tumor. Y también puede haber una elevación de la proteína BC1XL que se encarga de inactivar la apoptosis. Y de igual manera puede haber una sobreexpresión de la telomerasa que también va a hacer que las células sean más inmortales. Ahora vamos a hablar del cáncer que se asocia con la exposición a asbesto. Bueno, entonces tenemos que la exposición a asbesto está mayoritariamente asociada a mesoteliomas, especialmente en el pulmón. Este tipo de cáncer se da 35 a 45 años posterior a la exposición, por lo que es de largo progreso. También puede darse después de una exposición intensa a asbesto y este se da menor a 2 años tras la exposición. Es más frecuente en hombres con una proporción de 3 a 1 y se da mayoritariamente en personas entre los 40 y 70 años. Es importante resaltar que a mayor exposición va a haber mayor riesgo. Entonces, entre la persona esté más expuesta a asbesto va a tener mayor riesgo de desarrollar un cáncer, especialmente un mesotelioma. Las localizaciones de los mesoteliomas son pleurales, que es la más común, peritoneales y pericárdicos, que es el menos frecuente. Es importante tener en cuenta que también tienen mayor riesgo de desarrollar mesoteliomas familiares de trabajadores con asbesto y personas que vivan cerca de fábricas de asbesto o a minas. En cuanto a las manifestaciones clínicas del mesotelioma y su diagnóstico, la exposición a asbesto, pues como les dije, está asociada a mesoteliomas más que todo de pulmón, que es como este que se puede ver acá abajo, que es uno que se ubica en la pleura. Las manifestaciones clínicas van a ser disnea, dolor torácico no pleurítico, fiebre, diaforesis, pérdida de peso y fatiga, que serían los síntomas sistémicos, y pueden darse derrames pleurales. Esto es específicamente para el mesotelioma de pleura.
Y el diagnóstico se da por pleurocentesis, dado que pues, hay muchos derrames pleurales, por radiografía o TAC, en donde vamos a ver lesiones nodulares o se puede ver un hemotórax ipsilateral, como esta lesión nodular que se ve en la resonancia de abajo, en el TAC. Y también se pueden hacer biopsias que también son esenciales para diferenciar el mesotelioma de un adenoma, y esto se hace mediante inmunohistoquímica y tinciones especiales. En cuanto al tratamiento de este tipo de cáncer, tenemos tres opciones más que todo, que son la radiación, la quimioterapia y la remoción quirúrgica. Y esto es un cáncer que tiene un mal pronóstico, siendo la vida media de estos pacientes 1 año. Acá podemos ver un mesotelioma. Y también es importante resaltar que el riesgo de desarrollar un mesotelioma no se reduce tras la exposición a asbesto. Esto implica que aunque una persona frene su exposición, ya va a tener el riesgo de desarrollar un mesotelioma. Otros tipos de cáncer que están asociados a la exposición a asbesto es el carcinoma broncogénico, el cáncer laríngeo, el cáncer de ovario. También están asociados cáncer esofágico, de vías biliares y de riñón. Ahora vamos a hablar de la prevención, la cual se divide en 3 partes. Inicialmente empezamos con la prevención primaria, que hace referencia a esos procesos que impidan en mayor medida el riesgo a la exposición del asbesto. Esto obviamente se inicia en la provisión del uso de este. Sin embargo, en su defecto va a ser como la capacitación que se le da a los trabajadores explicándoles el riesgo, la medición de partículas de asbesto suspendidas en el aire respirable, la instalación de sistemas de extracción de aire, el uso de equipos de protección personal y la asesoría para eliminación de tabaquismos. En cuanto a los equipos de protección personal, estos son los que recomienda la ARL de Sura. Entonces, para los trabajadores que estén en contacto con este material, la ARL sugiere que se utilicen los siguientes elementos de protección. En cuanto a la parte respiratoria, una mascarilla para partículas N100. Para el traje se sugiere utilizar un overol con gorro desechable y los materiales pueden ser, por ejemplo, de PVC. También el uso de guantes con el fin de evitar daños en la piel y por la acción mecánica, y teniendo en cuenta la labor a realizar, se recomiendan guantes elaborados con carnaza o de cuero. Y las monogafas que se recomienda las de tipo Google, que tienen también como protección periférica, que también es importante. Acá podemos ver una imagen del traje, del N100, de los guantes de caraza y el tipo de gafas que se recomienda. En cuanto a la prevención secundaria, son las acciones que permiten hacer un seguimiento a la salida del trabajo antes, durante y después de la exposición, para así ofrecer obviamente un diagnóstico oportuno. Entre estos tenemos la monitorización mediante visitas médicas, las pruebas de espirometría, de difusión pulmonar de monóxido de carbono, rayos X de tórax. En cuanto a la prevención terciaria, tiene como objetivo brindar tratamiento y atención y seguimiento adecuados a los individuos que ya son diagnosticados. Algunos tratamientos pueden ser radioterapia, quimioterapia, procedimientos quirúrgicos paliativos, y es importante mencionar que no hay una cura como tal, de ahí que es muy importante como todo el tema de la prevención que se haga en estas etapas, de tal manera que en la etapa final, que sería la prevención terciaria, pues el diagnóstico sea oportuno con el fin de darle un tratamiento también oportuno. Cabe mencionar que hay otras herramientas que también se pueden usar para permitir ser un complemento a la monitorización, especialmente las estrategias de prevención secundaria, con el fin de establecer un diagnóstico pues, más oportunos de los procesos malignos que se pueden derivar de este material, que es el asbesto. Entonces, entre estos tenemos la monitorización biológica genética, específicamente. Algunos ejemplos puntuales pueden ser el uso de diferentes marcadores, tales como aberraciones cromosómicas, micronúcleos, intercambio de cromatías hermanas, técnicas de detección de roturas de ADN, como el test de Cometa. Esto es importante, que toda la finalidad de esto es que va a proporcionar un sistema de alerta y detección precoz del inicio de los desarreglos del ADN.